la caída de un acuerdo que ya se daba totalmente por cerrado, ¿cierto? Que el Partido de la Gente iba a ser un aliado principal del gobierno, pero se caen las conversaciones, se rompe el acuerdo y queremos saber el detalle. Estamos conectados con el diputado Juan Marcelo Valenzuela del Partido de la Gente. ¿Cómo está, Juan Marcelo? Bienvenido, buenos días. Hola Jorge, gusto saludarte, gracias por el espacio. Juan Marcelo, ¿por qué se nos cae el acuerdo? ¿Quién no cumple? La verdad que los vimos bastante complicados en ese punto de prensa que llevamos en vivo ayer en Pura Noticia PM. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué se rompe este acuerdo con el gobierno? Porque el gobierno no cumple el acuerdo respecto a lo que veníamos conversando y desarrollando en conjunto con nuestros técnicos. Nosotros habíamos dicho que lo que se buscaba era la devolución del IVA de los pañales y los medicamentos, los pañales con universalidad y los medicamentos iba a partir con una canasta que se estaba dibujando, construyendo y que eso iba a ir creciendo en el tiempo. Y lo que nos entregan es algo demasiado restringido, muy acotado. La verdad que era un bonito trimestral que además no llegaba a la gente que nosotros habíamos puesto sobre la mesa que necesitábamos que llegara. Entonces, así es difícil avanzar, Jorge. Ustedes acusaron directamente una falta de empatía en el diseño de la normativa, ¿cierto? En el fondo, ¿no será que habrá un problema de redacción de la norma o definitivamente tú crees que el espíritu del gobierno era no entregar esta devolución de IVA o esta baja de IVA? Porque era difícil también armarla. Me acuerdo que con Franco en algún minuto lo conversamos, cómo se hacía real esta baja en los pañales y medicamentos. Sí, sin duda es una situación compleja, pero para eso ellos tienen un ejército de asesores y personas que están trabajando fuerte en esto que veníamos desarrollando hace más de un mes. Pero mira, vamos a lo concreto, porque nosotros estábamos pidiendo universalidad respecto de la devolución del IVA de los pañales. Estamos hablando de 32 millones de dólares respecto a una medida de crédito del empleo que vale 1.400 y que además de manera universal los expertos dicen que es una medida que no está focalizada. Pero dicho eso, en lo concreto, un hogar que tenga dos personas que ganan el sueldo mínimo ya no califican, porque va solo a los primeros 5 deciles. Y para que crezca, para explicar en simple, hogares que lleguen hasta el 1.000.000 de ingresos. Entonces 2 sueldos mínimos ya los superas. Y piensa que un hogar está compuesto en promedio por 3 personas, pero la mayoría uno conoce 4 o 5. Entonces, evidentemente el monto total del hogar sube, por tanto no dejas de calificar. Y lo otro es que para que se activara y pasaras al sexto decil, que eso es pasar de 1.000.000 a 1.300.000, o sea, 3 personas que ganan el sueldo mínimo en ese hogar, deja de calificar de nuevo, la deuda del país tenía que estar bajo el 30% y hoy día está en 43,3%. O sea, la posibilidad de que eso ocurra era prácticamente imposible, ese gatillo nunca iba a funcionar. ¿Me explico? O sea, definitivamente estamos con Juan Marcelo Valenzuela, diputado del Partido de la Gente. Definitivamente Juan Marcelo, en el fondo del gobierno, no quería aplicar el tema, ¿no? O sea, no hubo un compromiso real. Ahora, es lamentable porque el apoyo del Partido de la Gente y de la bancada era importante. ¿Van a actuar como bancada unitaria en esta bajada todos los diputados? Sí. De hecho, así hemos estado funcionando en prácticamente todas las votaciones. Nosotros como bancada, creo que te lo he dicho, Jorge, tenemos válvulas de escape donde alguna persona de nuestra bancada considere que hay alguna votación que es valórica, que no puede ir, está perfecto. Nosotros tenemos incluso un sistema interno que son green card, que decimos, te permitimos que tú te desalinees de la bancada porque hay razones de peso. Pero en esto, que es relevante, que es una ley que hoy día casi todos los diputados entienden que está muy fría, y le falta calle, bueno, no lo decimos solo nosotros, también el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, estábamos dispuestos a poder avanzar, pero si no llegamos a los mínimos comunes, ¿cómo uno de nuestros diputados va a ir a explicar a su distrito que está finalmente apoyando una ley que deja fuera a la clase media? No tiene sentido, estamos todos alineados. Ahora, ¿cómo avanza? Ahora, porque se baja la conversación, ¿van a votar en contra de la idea de legislar? O sea, hoy día se vota en comisión la ley, la idea de legislar y estamos votando en contra. Nosotros estábamos disponibles para poder avanzar en un acuerdo serio, concreto. Hay gente técnica, Jorge, que pasó todos los fines de semana trabajando sin horarios de familia, haciendo un esfuerzo que tenemos que hacer. Para eso estamos acá, pero es un trabajo que se bota al tacho a la basura. Entonces, nosotros creemos que aquí falta, yo diría, tacto político, realidad, porque nosotros estábamos dándole un soporte importante a la idea de legislar. Ya después la discusión medida a medida era otra cosa, ¿no?
y va a ser otra cosa en cualquier escenario. Yo creo que aquí el gobierno se equivoca. Ahora, en el incumplimiento por parte del gobierno, porque el PDG pedía dos cosas, ¿cierto? El tema de la devolución del IVA a medicamentos y pañales, pero también se buscaba mantener el tributo del 12,5% para las pymes. Eso se mantiene, parece que eso sí lo cumple el gobierno, ¿no? Sí, lo que pasa es que están buscando hacerlo en un tercer proyecto. Si entendemos que la ley miscelánea es un proyecto, pañales y medicamentos un segundo, y un tercer proyecto, ¿por qué? Porque cuando hicimos el acuerdo nosotros y salimos con el ministro García Ruminot e hicimos el punto de prensa, tengo entendido que al gobierno le generó un grave problema con Libertario, que ellos querían, digamos, poder impulsar la idea del 12,5. Nosotros hablamos con las pymes, vimos que llegaron a un acuerdo con el gobierno y para nosotros, check. Si a nosotros más no nos interesa figurar, lo que nos interesa es que avancemos, que se logren las medidas. Entonces, si las pymes dicen, nosotros confiamos en el gobierno, que se va a hacer en un proyecto donde nos van a invitar a participar, bien, cero problema con eso. O sea, aquí tiene que ver con el hecho de configurar una medida concreta que le llegue a la clase media, y el proyecto de pañales y medicamentos, tal y cual, como está hoy día presentado, como borrador, no llega. Y eso no lo podemos permitir. Exactamente, estamos con Juan Marcelo Valenzuela, diputado del Partido de la Gente. Bueno, hay que avanzar de una manera ahora para el gobierno bastante compleja. Se pierde la confianza porque ustedes habían tenido, ¿cierto?, un primer encontrón con Quirós, pero te habían llevado muy bien, y García Ruminot, que tú lo nombrabas, y te iba a preguntar, ¿se comunicaron con él? ¿Dice algo García Ruminot? Porque en el fondo pareciera que la respuesta o la redacción sobre el tema del IVA no viene por García Ruminot, viene por parte de Quirós, ¿no? Sí, o sea, finalmente son los técnicos del Ministerio de Hacienda quienes finalmente, y la DIPRES, quienes van configurando y apretando. Por eso yo creo que es importante que el tacto político esté por sobre la mirada muy técnica, que muchas veces le falta calle, muchas veces uno llega a un instrumento precioso, pero que finalmente rasca donde no pica, para hablar en buen chileno. Claro, ¿no? No estamos solucionando el problema que pusimos sobre la mesa. Nosotros dijimos, oye, mira, para explicarlo en simple, Jorge, a la gente que nos está escuchando, oye, mira, ¿sabéis qué? Hay un segmento de la población que lo paga todo, que no le llega ninguna ayuda y ninguna, digamos, amortización respecto de no llegar a fin de mes, que le pegaste un benzinazo al bolsillo. Configuremos algo para que lleguen. Y el técnico, en la virtud de poder ahorrar y que esto finalmente no le golpea al discurso del gobierno, te termina configurando una cosa que no sirve, ¿me entiendes? Pero dice, oye, es fiscalmente responsable, está precioso. Sí, pero hombre, no llega a donde nosotros nos comprometimos que iba a llegar. Entonces, claro, ¿de qué sirve todo ese trabajo? Esa mirada, que muchas veces es muy cortoplacista, necesita de gestión política. Yo creo que eso es lo que hoy día faltó. Bueno, y por eso García Ruminot, ¿que te dijo algo? ¿Pudieron hablar con él algo? No, sí estamos en permanente contacto. El gobierno sabe y está complicado. Que independiente que, Jorge, mira, hablemos muy transparentemente, independiente que te puedan perquinear votos, no a nosotros, sino que a otros diputados que andan volando, flotando por ahí, 1 o 2 votos, y logren aprobar, saben que estos son sábanas muy cortas. O sea, es muy cortoplacista, es como que finalmente estáis aprobando con el vuelto. Exacto. Y la idea acá es que esto te flote, que finalmente cuando salga a la calle pueda decir, mira, bueno, esa era la gracia del apoyo de ustedes como bancada, que efectivamente le dieron una robustez de apoyo al gobierno, y que también eso significara una señal económica, que efectivamente había una robustez política detrás de un proyecto, cosa que ahora se desarma por completo. Claro, y está a la disposición. Nosotros pusimos medidas sobre la mesa, te pueden gustar, no te pueden gustar, puedes estar no de acuerdo, pero hay algo, o sea, esa es una voluntad de diálogo. En política cambia mucho cuando una persona viene a trancarte la pelota y está buscando frenar el diálogo, al tiro cambia las disposiciones. Pero cuando una persona dice, mira, ¿sabéis qué? Dale una vuelta, mira lo que estamos proponiendo, otra forma en cómo se configura el diálogo. Esa instancia creo que no la están sabiendo aprovechar. Aquí cuando uno está entendiendo que nosotros representamos un 20%, te lo digo con mucha humildad, pero trajimos gente que está chata con la política y que dice, mira, aquí hay una fuerza nueva, trata de ganarte las confianzas, y además lo estamos haciendo con medidas sobre la mesa que no son ultra caras. 1.400 millones de pesos el crédito de contra el empleo, que además dicen que no está focalizado, genera dudas, y nosotros estamos poniendo idea, el IVA de los pañales total universal son 32 millones de dólares.
el de los medicamentos son 300 millones de dólares, pero íbamos a partir por un grupo chico. Entonces, fíjate que le estamos tratando de dar peso a esto. Y yo creo que era una de las pocas medidas, Juan Marcelo, que llegaba directamente a la clase media, al puntal. Si uno analiza todas las medidas que tiene el famoso de ley miscelánea o plan de reconstrucción, cuáles efectivamente apuntan a lo que es la clase media son muy pocas, y quizás esta era una de ellas. Así que una lástima que se cae este acuerdo. Veamos cómo continúa y muchas gracias por este contacto, diputado. Gracias, Jorge, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Un abrazo. Juan Marcelo Valenzuela, diputado del Partido de la Gente, ¿cierto? Conectado también con nosotros a primera hora de esta mañana para analizar justamente lo que es este quiebre. Un quiebre que no es menor y que le resta bastante credibilidad también al gobierno en su negociación con el Congreso. Aquí definitivamente hay dos miradas. Lo que hace García Ruminó es justamente llegar al PDG y sentarse con ellos, ¿cierto? Para poder hacer un trabajo que les garantice una unidad y le dé más robustez en el apoyo a esta ley miscelánea. Al haber roto, ¿cierto?, este acuerdo, que viene por un tema de un desarrollo y una escritura más técnica, encabezada por Quirós, creemos, simplemente hace perder